En abril, Martín Martínez arrancó desde Cúcuta esta linda aventura por el norte que somos. Después de caminar con su gente a lo largo de 28 municipios, él y su equipo retornan felices al área metropolitana de Cúcuta, con ganas de seguir explorando norte de Santander. De la provincia de Ocaña volvemos a la frontera colombo-venezolana. Hoy la ruta nos conducirá al pueblo del arroz y el ganado, al que nació con el primer ferrocarril internacional que tuvo Colombia, el del Puente Unión, el del río La Grita, al que se sacude del fantasma del Bolívar y al del pescado al ajillo. Bienvenidos al pueblo que está entre ríos. Hoy nuestra ruta nos lleva hacia uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta y ubicado sobre toda la línea limítrofe con Venezuela. Puerto Santander tiene una población de 8.500 habitantes, su extensión es de 40 kilómetros cuadrados, 65 kilómetros lo separan de la ciudad de Cúcuta y está a 70 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 32 grados centígrados. Desde el Monumento Espejo Musical, en memoria del compositor cucuteño Arnulfo Briceño, hacemos maletas y nos enrumbamos hacia Puerto Santander. Por el norte que somos. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Esta es mi tierra, tierra que me vio crecer, tierra bonita, mi norte de Santander. Recorrido por la historia, la belleza natural, las costumbres de nuestra gente, marcan nuestra identidad. Historia, geografía, economía con Martín Martínez en El norte que somos. Una nueva forma de ver nuestro departamento. Partimos de Cúcuta hacia el norte, hacia otro de los grandes valles con maravillosa fertilidad de nuestro generoso territorio, siempre bañado por abundantes ríos. Por la carretera no hay de qué preocuparse, está muy buena, como para observar las verdes y extensas llanuras de la zona rural de Cúcuta, por donde entró el desarrollo a la región. El primer atisbo de civilización es el corregimiento de Agua Clara. Sus primeros colonos llegaron con la creación del ferrocarril de Cúcuta en septiembre de 1878. Aquí, en su vieja estación, paramos, como lo hacía el tren, desde finales del siglo XIX. Hasta hace más de medio siglo, Agua Clara era una de las escalas obligadas del ferrocarril de Cúcuta. Esta, su antigua estación, llegaban y salían rumbo a Cúcuta y Venezuela cientos de comerciantes y toneladas de mercancías que marcaron la época más brillante de esta pequeña población y esta área fronteriza. Continuamos la ruta hacia Puerto Santander por la misma ruta de la carrilera y que los pasajeros del ferrocarril de antaño apreciaron este paisaje inundado de cultivos de arroz y praderas frondosas llenas de ganado. Y así, reandando los pasos del tren de la frontera, tocamos las puertas del fronterizo municipio de Puerto Santander. Puerto Santander es un pueblo de carretera y muchos de sus habitantes son conductores, y por obvias razones, a la entrada del puerto lo primero que construyeron fue la figura de su protectora y amiga en los viajes. Como conductores que somos desde hace muchos años, la Virgen del Carmen nos da la bienvenida al cálido y fronterizo municipio de Puerto Santander. Al igual que los cucuteños, los porteños también sienten muy duro el golpe por el rompimiento de las relaciones comerciales colombo-venezolanas y sin embargo, la vida continúa y el intercambio fronterizo acá no descansa. Por su carácter de puerto fronterizo, Puerto Santander tiene un alto porcentaje de población flotante proveniente de diferentes zonas colombianas. Muchos traen confecciones y zapatos de Medellín y Cúcuta y se ganan la vida negociando con Venezuela o vendiéndolas en las propias calles. Otros se dedican al contrabando de toda clase de productos, desde gasolina hasta enlatados, pastas y harina que traen de la vecina nación y que venden por montones a los comerciantes apostados en las vías y andenes porteños. Un poquito tenemos en Puerto Santander, no sé si eso puede ser negativo, es como un poquito la falta de sentido de pertenencia por las diferentes etnias que hay acá.
porque acá hay muchas culturas, o sea, no tenemos una cultura definida como en toda la frontera, pero se ha hecho mucho, o sea, Puerto Santander ha progresado bastante. Unos llegaron impulsados y atraídos por la búsqueda de un mejor nivel de vida en la frontera, y otros como víctimas de la violencia política y el desplazamiento forzoso. Puerto Santander ha crecido, y lo mejor es que sus pobladores quieren seguir creciendo con vida propia, sin depender tanto de Venezuela. Hablamos mucho de Puerto Santander, de su importancia comercial, pero muy pocos saben su origen. Embarquémonos en la máquina del tiempo para conocer cómo fue su nacimiento. Este es uno de los puentes internacionales que une a Norte Santander con Venezuela. El Puente Unión está a punto de cumplir un siglo de vida desde que el ingeniero Emilio Gaitán Martín lo inauguró en 1920, como paso de la línea internacional de ferrocarril Cúcuta. El Puente Unión es símbolo de integración de dos naciones. Con el fin de empalmar las dos líneas del ferrocarril, el de Cúcuta y el del Táchira, fue construido el Puente Internacional Unión sobre el río La Grita. Por esa época Puerto Santander no era municipio, era una hacienda llamada Las Virtudes y pertenecía a Puerto Villamizar, corregimiento de Cúcuta. Ya había puente, pero no había dónde embarcar y desembarcar los cargamentos internacionales y los pasajeros. Así surgió la estación de Agua Clara y surgía el florecimiento de este puerto. Pues pasaba de Ocagrita acá a la estación de acá de Puerto Santander, allí donde es la Plaza Mercado, y el de acá pasaba a Ocagrita y hacían traspaso de mercancía, de comercio y de gente y de todo. Ese querido ferrocarril, esa amada locomotora que trajo con sus rieles y vagones la época de más progreso a Puerto Santander y a toda esta zona limítrofe. Con el primer ferrocarril internacional que tuvo Colombia, se fundó Puerto Santander el 4 de julio de 1926. De aquel día histórico, no vive en Puerto Santander ningún testigo presencial, pero los hechos fueron transmitidos de generación en generación. Aunque yo no estaba acá, tengo entendido que era o sea, se fueron formando casitas. El primer habitante que hubo en Puerto Santander fue un señor de nombre Luis Botías. Existen dos versiones encontradas con más de un siglo de diferencia sobre el origen del nombre Puerto Santander. La primera, que fue impuesto por la compañía férrea en 1826, y la segunda, que fue dado por el general Francisco de Paula Santander a su paso por el poblado durante la campaña libertadora en 1813. Fue el primero que hubo por acá, y después ahí poco a poco pues fueron llegando personas y así se fue formando el caserío, o sea, sin planificación ninguna. Cada quien hacía su casita donde le parecía mejor, y así se fue formando poco a poco. Lo que sí sabe con certeza la gente de Puerto Santander son dos cosas. Una, que no se sabe a ciencia cierta quién es el fundador de Puerto Santander, y la otra, que su desarrollo como puerto fluvial y como centro de intercambio comercial limítrofe tiene nombre propio. Este era el paso del tren, entonces por la ubicación geográfica, tal vez porque era un paso importante, tal vez por eso se fue formando acá y fue llegando gente. En 1947, la vereda donde estaba Puerto Santander se separa de Puerto Villamizar y se convierte en corregimiento de Cúcuta. La oficina del corregidor funcionaba en la ya abandonada antigua estación del ferrocarril. El 20 de diciembre de 1993, la asamblea le quita el título que tenía, pero solo hasta el otro año entra en vigencia la ordenanza. Fue corregimiento hasta el 1 de abril de 1994. Por el norte que somos, con Martín Martínez. Pero Puerto Santander también tiene como gran renglón económico la actividad agrícola y pecuaria, a pesar que es el municipio más pequeño en extensión territorial del departamento, con escasos 40 kilómetros cuadrados.
Se estima que un 30% de su población se dedica a la ganadería y las labores del campo. El objetivo es brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores del sector rural y personal del casco urbano que requiera de unos consejos técnicos para el mejoramiento de su vida diaria. Se podría decir, no solo el sector rural es el que se beneficia de la asistencia técnica, sino las personas del área circunvecina, sea de Venezuela o sea del corregimiento de Bancabarenas, que es del municipio de Cúcuta. En la producción ganadera se destacan reses de ganado de doble propósito, como el gir lechero, cebú, brahma, pardo suizo y la criolla. Capacitar a pequeños y medianos agricultores en el manejo de animales, en la parte de sanidad animal, nutrición animal, bancos de proteína, mejoramiento genético a través de la inseminación artificial. La pesca artesanal es otro de los oficios ancestrales de los porteños, a quienes a falta de uno, los rodean 3 ríos, la Grita, el Zulia y el Pamplonita. Los pescadores con sus tarrayas y chalupas sacan y traen al pueblo peces como bocachicos, marianas, paletones, rampuches y manamanas. Igualmente estamos adelantando con la Corporación del Nororiente Colombiano Corponor un proyecto de labranza mínima que consiste en la siembra de cítricos, llámese naranjas, limón, mandarina, para que el pequeño agricultor tenga para el sustento de su familia. Puerto Santander es además un importante centro de acopio del carbón de exportación, que es extraído en las minas de esta zona del departamento. Puerto Santander limita por el norte y oriente con el estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, al sur con el municipio de Cúcuta y al occidente el municipio de Tibú. Puerto Santander es el punto para comerse un buen pescado, como lo quiera, frito o sudado, pero siempre con su buen patacón o chocheco. Y es de aquí, de las aguas del río Zulia, donde los pescadores porteños sacan los más ricos y grandes bocachicos que llegan directo a su mesa. Y hablando de ríos, pescadores y pescados, nos agarró el mediodía en Puerto Santander y también nos agarró el filo. Martín habló con los comerciantes para que le recomendaran un buen piqueteadero típico porteño y lo mandaron al restaurante El Paisa. Su especialidad es el plato típico de aquí, el pescado al ajillo. A ver, aquí sacamos lengua en salsa, cordero guisado, pollo frito, pollo guisado, pechuga, hígado, carne asada, albóndigas, sancocho de gallina, sancocho de cerdo, arroz de cabeza de cerdo, sí, entre otras, espaguetis o pasta a la boloñesa. Estamos caminando sobre la calle principal de Puerto Santander, donde por mucho tiempo se concentró la vida social y comercial de los porteños. Hasta hace un año, cuando se rompieron las relaciones mercantiles con la vecina nación, era casi imposible caminar por esta vía. Hoy las ventas han caído considerablemente, pero las ganas de seguir progresando es la consigna de todos los porteños. La otra página de la historia de Puerto Santander es su comercio, que es el capítulo actual, un capítulo de crisis económica similar a la cucuteña por estos tiempos. Siempre hemos estado en el vaivén del comercio, en el vaivén del precio del bolívar. En un tiempo fue un auge increíble, por allá por el año, a finales de los años 70, principios de los años 80. Puerto Santander era un lugar increíblemente comercial. Al igual que en Cúcuta, los puestos de compra de bolívares están solitarios desde que se desencadenó el desplome paulatino de la moneda venezolana. Los porteños no podrán olvidar aquel Viernes Negro de hace más de 25 años. Pero al caer el bolívar en el año 1983, no sé, creo que la historia de Puerto Santander cambió de una manera brusca y positiva.